¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? La verdad es que ya tengo bastante tiempo que quería hacer este video. Yo sé que nadie me lo ha pedido, pero no me importa. O sea, yo tenía toda la intención, después de haber jugado con los más de 20 agentes de Valorant, tenía la intención de hacer un tier list de lo que sea. Digo, hay muchas ideas muy padres. La primera era que hiciéramos un tier list de los agentes más fáciles para aprender a jugar, que ese video sí me lo han pedido y que también lo quiero hacer, pero estaba pensando que valía la pena hacer un tier list un poquito diferente y los que yo iba a compartir con ustedes, los que yo considero que son los agentes más divertidos para jugar en todo Valorant, ya después de haber jugado con todos, sin saber absolutamente nada, de entrar con cero conocimiento, de entrar a experimentar a punta de madrazos. Ya por fin, creo que por fin puedo acercarme a hacer un tier list que sea lo más objetivo posible. Pero como cualquier tier list, o sea, yo sé que todos pueden tener una opinión muy distinta. Lo que les voy a pedir, obviamente, es que en los comentarios me pongan cuáles consideran ustedes que son los agentes más divertidos para jugar y en cuál tú dirías, no, Bogar, estás todo bobo, güey, no puedes poner a Yoru tan alto. Pero bueno, va. Y vamos a empezar, y con el primer agente que teníamos es uno de los que son más olvidados en todo el juego. La verdad es que Papi Breach, a mí en lo personal haber jugado con Breach es muy divertido porque es flexible, porque tienes esa posibilidad de ayudar a tu equipo, tienes la posibilidad de ayudarte a ti mismo, tus recursos son mega fastidiosos, o sea, stunear desde cualquier pinche ángulo, tirar tu ulti, tirar los blinds. Para mí desde el principio, es más, no había empezado esta tier list y ya había estado seguro de que si alguien tenía que ser un tier S, en mi opinión, es Breach. Yo sé que tal vez algunos me digan, no, pero es que Breach es complicado. Chicos, una vez que de verdad empiezas a disfrutar de Breach, que lo empiezas a entender, es un agente muy flexible que obviamente tiene sus mapas así como más importantes, como puede ser Haven, pero la verdad es que yo creo que se adapta bien. O sea, es un agente que no lo vemos mucho, pero que es muy divertido de jugar. Hablando de otro testosterónico, tenemos a Brimstone, que la verdad, Brimstone, más que divertido, pues es un agente sencillo, es un agente que no requiere que le pienses mucho. Eso es bueno, ¿no? O sea, para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo. Para mí, en lo personal, es malo. O sea, se me hace malo que la gente sea tan plano, ¿no? O sea, como que no hay mucho margen de maniobra para que hacer jugadas locas. O sea, sí hay jugadas locas como cualquier agente, ¿no? No me vengan a funar ahorita lo de que, ¿cómo que no, Bogar? Si yo he visto gente tirando el ataque orbital y haciendo un line-up y humos y una locura, todos los agentes tienen ese componente. Pero yo pienso que Brimstone, como agente para jugar, para aprender a jugar está bien. Pero un agente como para que tú digas, güey, me divierto mucho jugando con Brimstone, yo la verdad no creo, ¿no? O sea, no está mal, no está tan aburrido como jugar a veces un centinela. Yo creo que Brimstone es un C, creo que ahí está bien. O sea, creo que es un agente bueno, normal, regularcito, ¿ok? Es bueno, pero no es tan divertido. Ahora, me van a funar aquí porque el que sigue es Cypher, y Cypher a mí no lo tengo que pensar mucho, perdón, pero para mí Cypher es D. Es muy aburrido jugar con Cypher, es muy aburrido. Estás sentado esperando en una esquina, ahí escondidito, esperando que las cosas sucedan. Y la verdad, a mí eso me aburre mucho. Me aburre mucho porque estás siempre esperando como que la gente pise tu cable, estás rezando y cruzando los dedos porque no te los boten, porque no venga la race, porque no te tiren utilidad. Es muy frustrante, es cansado. O sea, está padre porque tienes una experiencia boyerista, ¿no? O sea, observar todo a través de la cámara. Está divertido eso. Pero en esencia, Cypher se me hace un agente muy lento. No, eso es lo que a mí le haría. Es más, le haría su propia categoría. Yo no le pondría la D, le pondría Cypher. Tal cual. Pero es mi opinión personal. Ahora vamos con otra gente que es súper emblemático en el juego, que es muy interesante, que es uno de los más queridos por todos. Obviamente Jett. Jett es un agente difícil. A diferencia de Brimstone, es un agente que a mí se me hace mega difícil. En esencia, sus recursos son muy fáciles de entender, pero son difíciles de dominar. Es muy complicado que aprendas dónde pararte, sí, cuándo no, cuándo pushar, cuándo echarte para atrás. Y yo creo que a pesar de que es un agente difícil, creo que es un agente muy divertido. Es un agente que hace algo que nadie puede, que es pararse donde se le plazca la chingada gana. Y yo creo que eso a Jett la hace un agente buenísimo. O sea, lo hace divertido porque siempre vas a intentar jugadas nuevas, siempre vas a tener nuevas maneras de descubrir el juego. Y a mí la verdad, si no hubiera sido porque recibí un montón de toxicidad cuando jugué Jett, probablemente lo hubiera puesto en una SS. Pero la verdad, Jett a mí me parece un agente mega divertido. O sea, súper estúpidamente difícil de aprender a jugar. O sea, bien, porque cualquiera puede llegar ahorita y decir, güey, yo juego bien Jett. Y no, o sea, nunca le terminas de aprender. Siempre hay cosas nuevas que vas intentando. Entonces, a mí Jett me parece definitivamente un agente de tieres. Así que súper divertido. Vamos con nuestro Nalgomen, favorito. Iba a decir nuestro Nalgón favorito, pero realmente es el único. Nalgomen, el Omen. Fíjate que clasificar a Omen en la categoría entre la S y la A es muy difícil, porque Omen tiene ese componente que te mantiene en movimiento, como que siempre estás pensando, ok, puedo tirar un blind, puedo cambiarme de posición, estoy en el duelo, ok, puedo fakear ese teleport, puedo moverme a donde yo quiera. Tiene ese componente que me parece, o sea, definitivamente un tier S, pero la parte de controlar, o sea, la parte de ser controlador como tal, a veces es un poco aburrido para mucha gente porque es como, es como Sage, estás todo el día cuidando a los demás. O sea, no te estás divirtiendo siempre, o sea, como que estás cuidando al equipo. Pero
tiene mucho margen de maniobra, o sea, tiene muchas jugadas. Cuando consigues fakear a la gente, cuando los consigues hacer perdón por la versión, cuando consigues hacer pendejos, realmente es una de las cosas más satisfactorias que existe. Entonces para mí es muy difícil, yo lo quiero poner en la A, pero creo que Omen como agente es un tier S. Yo creo que la Q, o sea, la paranoia te da para intentar cosas nuevas. Siempre tienes como cosas locas que puedes intentar y que te terminas viendo bien cuando juegas con Omen. ¿Ok? Ahora toca el turno de Phoenix. Phoenix como duelista a mí me gusta mucho. Phoenix, casualmente es como de la gente como el que más partidas gané cuando empecé a hacer las revisiones. Es una gente que se habilita solo, que es, yo lo considero, va a sonar muy extraño que yo diga esto, lo considero como un tanque, porque lo considero como ese brother que entra al duelo seguro, que sabe que se puede curar, que sabe que puede tapar visión, que puede blindear. Creo que es una gente que tiene muchas jugadas, o sea, creo que tiene muchísima, o sea, creo que es una gente que puede adaptarse bien a muchísimos mapas, que tiene la capacidad de jugarse de muchas formas, pero no se me hace tan divertido porque siempre es como plano, a diferencia de Jett, que te puedes volar al lado que tú quieras, o Raze, o Omen. Para mí, Phoenix está divertido quemarle los ojos a la gente, prenderles fuego, pero no es tan divertido, ¿no? O sea, como que hay algo ahí que no me termina de cuadrar, y yo creo entonces que Phoenix para mí es un agente A. Creo que es bueno, es capaz y tiene un montón de jugadas que tú puedes hacer para mantenerte entretenido. Otra gente que también la verdad, no tengo mucho que pensarle. O sea, a mí Raze me parece tier S por un chingo de cosas. Me encantan los cohetes, me encanta explotar gente, me encanta el tema del cohete, me encanta la parte de volar con los C4. No lo domino bien, o sea, ustedes me pueden poner a jugar con Raze y van a ver que soy caca, o sea, que no puedo volar como la gente super pro. Pero Raze definitivamente es una gente que cuesta dominar como Jett, pero que es súper importante. O sea, además de que es una gente que cuesta dominar, que es divertido, es una gente que en la meta es muy importante. Entonces, Raze vale mucho la pena dominarla, y además es una gente con el que siempre encuentras formas cochinas de jugar. O sea, puedes tirarte con la escopeta, puedes reventar a la gente, puedes usar la C4 para empujarte a ti mismo, para causar daño, que la verdad hace una cantidad ínfima de daño. Pero Raze me parece una gente que siempre le descubres algo nuevo, me parece mega divertido. Entonces Raze para mí es un tier S sin duda. ¿Qué otros agentes tenemos? Tenemos a Sage. La verdad, para mí Sage sería una D completamente, ¿no? O sea, sería una D completamente porque te la pasas cuidando a la gente, pasas siendo mamá gallina del resto del equipo, y a veces es muy cansado, las habilidades son muy básicas, son muy sencillas, pero Sage tiene algo que la puede hacer muy divertida. Y es ser Battle Sage. Cuando tú te pones loco y empiezas a utilizar el muro de formas creativas, sorprendes a la gente, los bloqueas, les sacas la escopeta. Entonces, a pesar de que su kit de habilidad se me hace mega aburrido, tan solo por el muro tú puedes hacer un montón de cosas y te vuelves importantísimo, al menos en Icebox. Entonces, para mí Sage es una B. Es una B y nada más por el muro. Y lo dejo muy claro, nada más por el muro. Porque eso de tirar Norbes y ralentizar no está tan chido. O sea, sí es importante, sí ayuda al timing y todo lo que quieras, pero yo creo que nada más por el muro. Y perdón si eso no ocurre con Sage. Creo que es un agente muy importante y lo vuelvo a decir, en Icebox es obligado. O sea, si no vas a Icebox básicamente estás troleando. Si no vas en Icebox con Sage, lo estás troleando. Pero no me encanta. O sea, siento que tienes que soportar muchas cosas y que el kit no te da para tantas jugadas como podría darte Jett, por ejemplo. Otra gente que me parece muy interesante, que es una gente con una curva muy empinada de aprendizaje, porque tienes que aprender un montón de lineups, que tienes que aprender un montón de configuraciones. Es una gente más para la gente estudiosa, ya sabes, es más para la gente que de verdad se quiere tomar el tiempo, el viso y la dedicación de estudiarlo, ¿no? Y Sova es muy divertido, es un agente muy bueno, sus utilidades siempre te agarran por sorpresa cuando lo sabes utilizar, pero es tan metódico, todo, tienes que saber muy bien cómo tirar el lineup, que para mí termina siendo más como un personaje que juegas como si fuera un bisturí, y eso no es tan divertido, porque tener esa precisión táctica, a veces solo quieres tirar chingaderas al aire y que sea lo que Dios quiera. Entonces, para mí Sova es una tier, únicamente por la cuestión de que es necesario, o sea, es necesario, importantísimo aprenderte las alineaciones, si no, no lo estás jugando bien. Ahora, vamos con otra gente que es muy importante en el meta, uno de los más importantes, pero que aún así también es un agente difícil. Para mí, Viper es un agente que no cualquiera debe jugarlo así al tomárselo a la ligera. Hay muchas cosas que tienes que dominar bien con el timing, ¿no? O sea, dónde tirar la ulti, cuándo esconderte y atraparte con la spike. Entonces, Viper me parece un agente que también requiere mucho de aprendizaje, no es un agente fácil, es un agente que visualmente es muy atractivo, ¿no? Y que mucha gente dice, oye,
me gusta la gente en todos los sentidos y quiero aprender a jugarlo, pero no es un agente como tal. A mí no me parece un agente divertido, me parece un agente importante. O sea, es necesario en el meta, lo tienes que dominar, pero no me parece un agente divertido. Entonces, para mí, la verdad, Viper está como que entre la C y la D. Y aún así tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Para mí Viper es una C. Yo me siento mal por ponerlo en la C. Tal vez podría ser como un punto medio entre B y C, pero yo creo que Viper es C. Yo creo que Viper es C. Otra gente que probablemente me podrían decir que vamos a entrar en un debate muy extenso acerca de si Reina es divertida o no, porque Reina es fácil, o sea, es una gente para que no le importan las habilidades y que nada más quieres entrar y dispararle a la gente. O si eres un Smurf, que te detesto con toda mi perra vida, si eres Smurf, te lo digo de una vez. Si eres Smurf, pues obviamente te vas a divertir, pero porque le estás haciendo la vida imposible a la gente, o sea, eso ya tiene un nivel sádico, o sea, no es un nivel divertido, interactivo, feliz entre todos, es más bien como sadismo. Entonces, para mí Reina no es un agente muy divertido, o sea, los recursos sí, tirar el ojo, blandear y que todos queden pendejos y que no. Casualmente pasa que cuando alguien tiene una reina te tira el ojo, como que son 3 personas y nadie le pega al pinche ojo, o sea, nadie le pega al ojo y eso es muy frustrante y es divertido cuando eres reina, obviamente ver que la gente no sepa reaccionar, pero no, Reina para mí la verdad está en la categoría, está difícil, yo la pondría en la D, pero voy a ser tranquilo, voy a ser un poco más modesto. Para mí Reina es C, perdón, yo sé que a muchos tal vez les encanta entrar rápido al duelo, tener movilidad, escapar, matar a todos, ¿no? Eso es divertido, es parte de la esencia, pero es algo que, eso de entrar a los duelos como loco, sin miedo, está padre, pero como tal, en cuanto que las habilidades de la gente sean divertidas, no me parece tanto, o sea, no me parece que hay tanto juego creativo como lo que puedes tener en juego creativo con Yoru. Entonces, para mí, Reina es una C, perdón. Y ahora, vamos con otra gente que creo que la gente me va a odiar, perdonen, o sea, de verdad, perdonen. Pero esta es otra gente que para mí, yo empecé jugando con Killjoy. A mí Killjoy me llevó hasta platino. Es una gente fácil, es una gente que te da para muchísimas jugadas con respecto a la torreta. Cuando aprendes lineups, te da como que mucha felicidad. O sea, siento que es una gente muy bueno. O sea, es importante y creo que no hay dudas. En el meta actualmente Killjoy es uno de los más importantes. Pero jugar Killjoy en esencia es muy parecido a Cypher en el hecho de que tú tienes que esperar que la gente pase por tus trampas. La maldita frustración de que una vez que te atrincheras, resulta que la gente no fue a B, que tiene que ir a A, que mataron a todo tu equipo, que tienes que rotar, que eres tú contra 4 porque los hicieron caca. Y la verdad, Killjoy puede ser una gente muy frustrante cuando no hay composición. Y digo, si nos vamos a ese tema de que cuando hay composición, pues muchos agentes también pueden ascender en este tier list porque obviamente todo depende del equipo. Pero hablando meramente de las habilidades, para mí, fúnenme, pero yo creo que Killjoy es D. Yo la pongo D, me parece un agente importante, me gusta jugar Killjoy, pero no es tan divertido como otros agentes. Para mí Killjoy es una D, sin lugar a dudas. Otra gente con el que nos vamos a agarrar a tiros, ¿no? En cuanto a si es divertido o no, Skye es muy importante en muchos mapas. Es un agente bueno para jugar con tu equipo. Definitivamente como iniciador tienes que ayudar, tienes que activar y habilitar a tu equipo. Pero para tú jugar, vamos a decir, sin considerar tanto el equipo y jugando tú solo, Skye no se me hace aburrida. Quizás yo, porque a los pájaros como que tuve muchas dificultades para entenderlos, para jugarlos bien, para blindear como un maldito chingón. Y eso toma mucho tiempo. Entonces, tal vez por la cuestión, ¿no? del dinamismo que tiene, del aprender a usar bien el blind. Cuando llegas a alguien y lo matas, es satisfactorio. Como cualquier agente que puede blindear, eso es divertido. Eso te hace feliz. Pero no creo que Skye sea un agente malo. O sea, no creo que sea un agente malo en el sentido aburrido. Yo creo que Skye es un agente que agrega mucho valor al equipo, que tiene mucho dinamismo, que sus recursos son muy buenos, son muy útiles. Cuando juegas con Skye, siento que te sientes útil, siento que te sientes importante. Y eso también le agrega mucha satisfacción a la composición y le agrega mucha satisfacción al jugador. Entonces, para mí Skye, yo creo que es un B tier. Viene una gente que yo me topé en estas revisiones de agentes que tiene demasiada fanaticada. Y no es que yo pongo esto por conveniencia, porque quiero quedar bien. No. A ver, Yoru podrá ser un agente polémico del que no estemos seguros si es bueno, si es malo para la composición, si puede ser competitivo o no serlo. Pero a mí
nadie me va a debatir que Yoru es uno de los agentes más divertidos de este juego. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tú puedes confundir a la gente, los puedes pendejear, los puedes fakear, les puedes hacer una infinidad de cosas, puedes hacer trucos mentales y no hay nada más divertido que la gente caiga en tus trucos mentales y que tú les ganes. O sea, sentir que superas mentalmente a tus enemigos es algo que hace de Yoru algo muy satisfactorio, muy divertido, difícil de aprender, el agente más difícil de aprender, estoy segurísimo, pero bueno, no, o sea, no hay dudas, para mí Yoru es un agente tier S. O sea, si te quieres divertir, Yoru vale mucho la pena. Totalmente. Ahora queda Astra. Ok. Astra es un agente difícil. Es muy difícil. Es muy complicado. A mí me tomó bastante tiempo entenderla. Pero me divertí mucho jugando con ella. Me divertí jugando con Astra un montón. O sea, no tienen idea. No sé por qué había algo tan sencillo y tan divertido en poner trampas. En el hecho de tener presencia global. En el hecho de aprender a colocar bien las trampas. De poder afectar la zona como yo quisiera a voluntad. Y con una buena lectura, a mí Astra me parece uno de los agentes más divertidos. De hecho, si yo pudiera jugar un solo controlador tipo Homos, creo que sería Astra. O sea, está entre Omen y Astra. Es difícil, pero la verdad creo que es un controlador muy divertido. O sea, que agrega algo distinto. Para mí es, sin lugar a dudas, es un tier A. Es un tier A, es divertido, vale la pena, no es nada complicado. Entonces, Astra es súper agente, buena opción. Vamos con Keiyo. Tan solo por las líneas todas mecas de Keiyo, o sea, todos esos chistes tan malos, güey, o sea, ni yo hago chistes tan culeros. Solo por eso me encantaría subir a Keiyo, o sea, la verdad, Keiyo me entretiene, es divertido, pero como agente, como recursos, es un agente sencillo, o sea, es sencillo a nivel de Brimstone, pero que tiene esta cuestión del blindeo, que tienes que saber cómo lanzar el Pop Flash, si no, no vas a conseguir nada, no vas a conseguir utilidad. Y a pesar de que ya lo nerfearon, la Pop Flash sigue siendo tu mejor amiga. Y el hecho de entrar a los duelos como un maldito psicópata, tirando flashes, anulando a la gente, a mí eso me gusta. Me parece un agente que es como, ajá, ya sabemos que es iniciador, pero como un iniciador duelista, me parece un agente divertido. A mí me encanta cuando no hay en iniciador, yo prefiero ir siempre un Keiyo, pero me parece un agente que está limitado obviamente por su terreno de acción, ¿no? O sea, me parece un agente muy importante, me parece un agente que tiene que aparecer casi siempre en todos los mapas. Creo que no es un agente tan divertido, o sea, estaría como entre la A y la B, pero yo me atrevo a decir que está en una B. Yo me atrevo a decir que está en una B, que no tiene el mismo nivel de creatividad que pueden tener otros agentes. Entonces yo creo que Keiyo es una B. Vamos con nuestro niño bonito, el niño nerfeado, Chamber. Esto va a ser polémico lo que yo voy a decir. Para mí Chamber sería un tier S. Sería un tier S, ¿por qué? Porque tienes tantas pinches armas, tienes tantas cosas para golpear a la gente que me parece ridículo y obsceno. O sea, sí, ya lo nerfearon y todo, pero sigue pegando igual de duro. O sea, sus armas pegan igual de duro, no les redujeron el daño. O sea, que tú agarres a la distancia, que le conectes chido la cazadora de cabezas a alguien, es una de las cosas más frustrantes, o sea, para la otra persona y muy satisfactorias para ti. Entonces, el hecho de que seas una persona, cuando juegas con Chamber, tienes que ser propositivo, tienes que ir siempre estás a la defensa, pero estás atacando, estás pushando. Y eso, para mí lo hace muy divertido. Me hace un agente muy satisfactorio. Sí lo han nerfeado, pero a pesar de que el juego no es tan creativo, te obliga a siempre tomar posiciones diferentes. El hecho de que puedas llevar la Operator, que también no lo dije con Jet, pero que sea una gente que puedes llevar la Operator sin miedo a nada, también eso es muy bueno, porque es un arma que tú le sumas a tu repertorio, o sea que con otros agentes no la puedes llevar tal vez, pero con Chamber sí. Entonces para mí, en lo personal, Chamber es un tier S y no lo voy a pelear. O sea, Chamber tier S y ahí queda. O sea, es muy divertido, o sea, vale la pena, es sencillo y siempre puedes sorprenderte con lo que le vas a pegar a tus enemigos. Ya nos quedan pocos, nos queda Neon. La verdad es que Neon, la parte de saltar como loco, güey, como un animal, brincar por todos lados, trolear a la gente, esa parte es divertida, está chida. O sea, siento que Neon tiene esa parte troleadora que la hace como que muy amena, pero como agente, muchos de tus recursos es muy difícil entender cuándo utilizarlos, ¿no? El hecho de correr y brincar como loco está padre, pero siempre te ponen mucha vulnerabilidad. Y son pocas las Neon que realmente se mueven chido. Entonces, podría ser un tier A por lo que aporta en la partida, por lo que te da jugar con ella. Pero la verdad es que no es tanto divertida, sino como que a veces termina siendo muy frustrante. Y es muy raro ver una Neon que sea buena. Entonces, yo creo que Neon me cuesta ponerla en la A, me duele, pero yo creo que sí va a ser una A.
Yo creo que Neon es buena gente, es divertido. Prenderle a la gente con lacercitos está chido. Vámonos con la A, vamos a ponerla en la A. Queda uno de mis agentes favoritos, que ustedes no lo saben, pero a mí, desde que empecé a jugar con Fate, me parece un agente muy bueno, me parece un agente útil en muchísimas situaciones. Ahora, el tema de ser iniciador con Fate está pesado porque necesitas aprenderte lineups, necesitas ser estudioso y muchas veces no sabes qué hacer con la Q, o sea, con la habilidad con la que te amarra, muchas veces no es tan útil, o sea, no, si no le sacas como con mucha inteligencia dónde la vas a arrojar, si la vas a combinar con tus compañeros, o si es nada más para amarrar a alguien, es una habilidad que a veces cuesta mucho entender dónde utilizarla. Además también con los Prowlers es complicado limpiar bien, o sea, muchas veces te va a escapar alguien, no vas a hacer la limpieza de forma precisa, pero me parece un agente divertido, o sea, me parece un agente importante que abona mucho a la partida, el tema de detectar a la gente, esta cuestión como de detectar gente es muy importante, ¿no? Y es satisfactorio cuando tienes los lineups. Entonces, yo creo que Fate es un tier B. Yo creo que es un agente tier B. Y ahí la voy a dejar. Ahora, quedan los últimos agentes en el juego. Queda Harbor y queda Gecko. Con el tema de Harbor, me encuentro con el corazón dividido. Porque Harbor no es aburrido. O sea, no es aburrido. Está mal balanceado. Puede mejorar su nivel. Es un agente que encuentra su lugar en Icebox cuando llevas cuando llevas a Viper, cuando vas a Harbor. Es un agente que mete mucha presión. Es un agente que tiene mucha facilidad para bloquear espacios, que es muy abrumador. La palabra clave con Harbor es abrumar al equipo. Pero no es tan divertido. O sea, no es tan divertido. Puede llegar a ser un poco frustrante, o sea, el hecho de que la gente te cruza tus paredes y no les afecta casi nada, no dura mucho ese debuff que te da del slow. La ulti a veces se siente insignificante, o sea, sí mete mucha presión, pero se puede sentir un poco insignificante. Entonces, yo creo que Harbor queda en la categoría C. No es un mal agente, como digo, simplemente puede ser como un poco frustrante, ¿no? Que a veces no le sacas mucha utilidad a tus recursos si no traes un buen equipo. Y eso, cuando digo un buen equipo, me refiero básicamente a gente que pueda jugar la BST. Entonces ahí está el detalle. Con el último agente, que ya tuve la oportunidad de jugarlo bien, ya jugué varias partidas aquí en el stream, en la plataforma morada. No he terminado de hacer la revisión, pero tengo muchas cosas importantes de decir de él. Para mí, Gecko es un agente muy divertido. Es un agente, a diferencia de Skye, es un agente que se juega casi solo. O sea, en cuanto a las habilidades, es nada más cuestión de que entiendas bien dónde tirar el Wingman para plantar la Spike. Abona y cambia todo el juego. O sea, lo vuelvo a decir, ¿no? Como el meme y como el último video. Cambia todo. O sea, cambia todo. El hecho de que tú puedas tener un animalito que puede plantar la Spike, que te ayuda a jugar a ser Pokémon, un Pokémon Trainer. La neta, está chingón. Yo creo que Gecko no llega a ser un tier S, pero sí es un tier A. O sea, si es un tier A, es un agente sencillo, es un agente divertido, es un agente con el que puedes aprender cosas, pero a diferencia tal vez, por ejemplo, de Skye, digamos que el lanzamiento de lo que tú pensarías del vértigo, que pensarías que podría llegar un poco más lejos, se siente limitado, ¿no? Se siente como que muy limitado en la área de acción. La última me parece mega importante, me parece absurdo el rango que tiene para llegar a los enemigos, me parece absurdo, pero bueno, ya habrá un tiempo en el que lo vayan ajustando y pues, mientras tanto, yo creo que es una gente que vale mucho la pena sacar y es una gente que vale mucho la pena jugar. Esto sería todo. La verdad es que espero que les haya gustado cómo quedó la tier list. A mí me gusta. Sé que la gente que le gusta Cypher me va a funar. Probablemente los main killers también. Pero tenía que dar mi punto de vista. Ya después de haber jugado con todos los agentes durante un chingo de horas. Creo que gasté más de 2000 horas en este juego jugando con todos. Este es mi punto de vista. Esto es como yo lo siento. Yo sé que todos pueden tener puntos de vista diferentes. Y es más, me encantaría leerlos en los comentarios. Ustedes saben que me encanta leerlos. Pónganme lo que ustedes piensan. Me encantaría leer sus comentarios y me encantaría sobre todo que me digan cuál creen que es el agente más divertido de todo el juego, cuál les gusta jugar a ustedes o cuál piensan que no es muy divertido pero que les encanta jugar. Como por ejemplo, a mí Killjoy me parece un agente muy bueno, muy importante, que me gusta jugarlo, pero que siento que no es un agente divertido. Termina siendo más un agente frustrante. Y recuerden que si les gustaría ver más este tipo de videos, la verdad es que tengo muchas intenciones de hacer algunas tier lists más. Me encantaría hacer una tier list de cuáles son los agentes más fáciles de jugar, cuáles son los más difíciles y sobre todo seguir haciendo como un poquito más de contenido de Valorant. Entonces les agradezco todo el apoyo. No olviden darle like, como siempre, comentar. Y si quieren verme transmitiendo y regiando y diciendo un montón de tonterías en stream, están más que invitados a seguirme en la plataforma morada. Así que yo los quiero mucho, amigos, y me despido como siempre, deseándoles un excelente día.